discutir sobre los diferentes tipos de investigación y hablar un poco de la actividad ACA, la número 2. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a explicar un poco estos 5 minutos en qué consiste la actividad AK2 para que se pueda entender. Este encuentro se está grabando apenas terminemos de hablar aquí, 8 de la noche, lo subo inmediatamente. Lo voy a subir por Drive para que le avisen a los compañeros que no puedan estar, y la voy a subir por YouTube para que sea más fácil hallarla, encontrarla, porque veo que algunos no la pueden encontrar. Ahí les voy a poner el aviso bien grande. Entonces, la voy a subir por las dos plataformas, por Drive y por YouTube. YouTube es más fácil porque te lanza, te redirige directamente. Drive a veces pide permisos, que no debería, pero bueno. Entonces, para que no haya inconveniente, lo voy a subir por las dos. Y va a ser en esta unidad 4. ¿Ya? En esta unidad 4, para que no se pierdan. Esa actividad acá se montó anoche. Vamos a mostrarla ahorita. Y pues es una actividad en grupo, en grupos de 5 personas, 5 estudiantes. Decidí dejarlo libre porque sé que algunos tienen afinidad, porque otros ya vienen trabajando anteriormente, ya se conocen, ¿verdad? Quien quiera desarrollarlas individualmente lo puede hacer, no hay problema por eso. Si la quieren desarrollar 2 o 3 personas, máximo grupo de 5, pero esta actividad pues lo ideal es que sea grupal. Va hasta, bueno, se montó desde ayer. Lo ideal es dejarles a ustedes 8 días, ¿verdad? Para la realización de la actividad. Va hasta el martes, miércoles de la semana entrante, porque se montó apenas ayer. Son 8 días, sí, debe ser hasta el miércoles. Y la evaluación, porque es que este corte es menos extenso, es el más corto, valga la redundancia, de 2 semanas. Entonces va a tener la actividad ACA número 2 como evaluación y el examen que va hasta el domingo de la otra semana a las 12 de la noche, así como pasó con el corte inmediatamente anterior. Pero lo voy a montar más temprano, lo voy a montar máximo el lunes de la otra semana para que ustedes tengan la disposición, debido a que mucha gente aquí pues tiene otros compromisos, trabajan, etcétera, otras asignaturas. Entonces, para que tengan el tiempo de contestar sin andar corriendo. Ok. ¿En qué consiste? Y ahorita voy a darles la oportunidad que hablen, que hagan las preguntas. Y ahorita al señor Orlando le doy la oportunidad de que pregunte. ¿En qué consiste la actividad? Bueno, hay una serie de recursos que ustedes deben revisar, ¿verdad? Como estudiantes virtuales. Hay una serie de recursos que hay que revisar. Todo esto va encaminado a que usted vea presentaciones, videos de manera didáctica que explican muy bien cómo hacer, cómo son los conceptos, ¿verdad? ¿Cuál es la conceptualización? Hay unos recursos que son lectura pura, ¿verdad? Que de eso está basado este trabajo, es en lo que ustedes deben buscar información. La actividad como tal, o sea, lo que estamos haciendo hoy, que es el encuentro, para explicar esa actividad, que va a quedar grabada y después subida, profundiza conocimientos que más que todo es un complemento, que puede ser un artículo, puede ser un resumen. Y por acá, en Organiza tus ideas, viene siendo la parte esta del resumen del tema que estamos tratando. Aquí lo voy a mostrar. Tipos de investigación. Aquí hacen un recuadro, ¿verdad? En donde clasifican de manera muy simple todo lo que usted revisó en la unidad. Aquí tenemos la presentación, que entre otras cosas nos sirve para enfocar las ideas principales, ¿ya? Por eso estas presentaciones se montan con el objetivo de que esa actividad ACA tenga unos parámetros concretos, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a presentar? Bueno,
¿Todo esto con qué objetivo? Porque la actividad AK1 fue una actividad sencilla en la cual usted aprendió no, aplicó, es la palabra, el método científico. Entonces, si usted se da cuenta cómo van las asignaturas, las unidades, va hacia la construcción de un trabajo que usted va a presentar al final, en el tercer corte. Y es que va a elaborar un ensayo, ¿verdad?, que debe presentarme, que hay que hacerle ajustes, ¿verdad? Hay que hacerle la retroalimentación para que lo detalle bien, lo ajuste bien a lo que se va a pedir como un ensayo. Por eso que usted tiene que repasar de lo que es un concepto de ensayo monográfico, ¿no? Y al final va a ser una presentación de ese ensayo. Pero bueno, estamos hablando de las siguientes semanas, ¿no? Eso lo hablaremos posteriormente. Por lo pronto, estamos en esta unidad en la cual vamos a darle clic aquí. Ya usted vio cuáles son los recursos que tiene disponibles para entenderlo y vamos a revisar la actividad. Está un poquito pesado el internet. Profe, una pregunta, ¿esta Sí, clase va a estar grabada? sí. Esta clase, mire, por aquí tengo, aquí tengo la aplicación. Ah, muchas OBS gracias. 29.0 para el que le interese. Esto graba pantalla, usted puede editar video, puede cortarlo, etcétera. Sí se está grabando aquí. Por fin puede conseguirlo. Una que Gracias, me profe. recomendaron y pues muy buena, se los recomiendo para sus presentaciones y todas estas cosas. Muy buen sonido, bueno, se van a dar cuenta ahorita. Yo esta presentación, este encuentro, lo voy a subir ahora que termine con ustedes, lo voy a subir a Drive, o sea, voy a subir el link, obviamente, al link en esta unidad, ¿verdad? En esta unidad 4. Usted lo va a encontrar en la unidad 4, en la parte superior. Y lo voy a subir también a YouTube para que no tengan inconvenientes de pronto de que les pida permiso para ingresar al link de Drive, porque a veces pasa porque me han estado escribiendo. Entonces he decidido subirlo de las dos maneras, en Drive y en YouTube, que es así, lo redirige y le muestra el video sin problema, porque es público. Ok, aquí está la actividad, ¿verdad? Teniendo en cuenta todos esos recursos que le acabo de mostrar, los videos, las revisiones, lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? El resumen que muestra aquí, este recuadro. Usted va a hacer un ensayo y debe revisar cómo se construye un ensayo, debe repasarlo porque ya eso debió haberlo revisado. Un documento que hable sobre los tipos de investigación en el enfoque tanto cuantitativo, cualitativo y mixto de la metodología de investigación científica. Hoy vamos a hablar de eso. Entonces usted va a presentar un ensayo que hable, ¿verdad? Busca bibliografía, además de los recursos que están aquí, con normas APA de máximo 5 páginas, máximo 5 cuartillas, y los grupos máximos de 5 estudiantes. Ustedes escogen sus compañeros. Profe, que yo la quiero presentar solo. No hay problema. No hay ningún inconveniente. Usted la puede presentar solo, o 2 personas, o 3, máximo 5. Porque traté de hacerlo con otros grupos en los cuales pues se respetara el orden alfabético. Entonces, no, porque hay personas que aparecen al final y no aparecen en toda la semana. Entonces, bueno, no es justo también, ¿cierto? Entonces, decidimos dejarlo de escogencia libre. Ustedes seguramente ya han venido trabajando en otras asignaturas, ya se conocen, bueno, entonces por afinidad no tengo inconveniente con eso, no tengo problema con eso. Si la quiere presentar solo, tampoco hay problema. Entonces, eh, por ese lado no hay problema. Entonces, fíjense, es una actividad de revisión en donde usted va a construir un ensayo que hable del enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto de la metodología de la investigación. E incluso, aquí hay un documento, ya la vamos a buscar, en el cual usted se puede apoyar. Ese es el documento base, diría yo,
que está montado aquí. Ya se lo voy a buscar para que de una vez ustedes se enfoquen en ese documento. Si van a revisar todo, porque la idea es que usted revise todo, se va preparando para el examen, para la evaluación. Bueno, espérenme a que abra esto porque está tremendo, está bien lento el internet. No sé si será el mío solamente o si será general. Bueno, entonces ahí tienen una serie de recursos. Aquí hay un video, aquí hay otro video. Hay un recurso web, que les digo cuál va a ser en que se van a basar elementos de investigación. Ese no. Vamos con este otro segundo recurso. Este es el documento base. Este va a hacer la lectura de ese documento. Ahí está. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Va a leerse este documento con sus compañeros y va a sacar, o sea, este es el documento base, ¿verdad? Y va a sacar un ensayo en el que resume pues lo que explica este documento base, ¿ya? Hay ya les busco por aquí donde se puede enfocar más, un recurso audiovisual que también lo explica muy bien. Déjenme revisarlo. No, ese video lo bajaron. Vamos a ver. Vamos con este otro recurso audiovisual. Entonces se basa en esta guía didáctica. En esta guía didáctica de Carlos Arturo Monge. Este es un recurso, un video que lo explica muy detalladamente, ¿verdad? Se pueden basar, en fin, aquí está todo. O sea, usted va a tomar cada recurso y va a sacar una conclusión, y ese es el documento que me va a presentar. Ok, déjenme buscar que por aquí está otro. Vamos a ver. Bueno, esta es la presentación. En fin, esta presentación lo que hace es resumir ese documento. También revíselo después de haber revisado ese otro documento más extenso, y ya pues usted hace una focalización del documento que estoy pidiendo. Este es otro recurso web. Vamos a ver aquí. Bueno, eso es otro sobre los elementos básicos. En fin, el recurso web número 1 es el que le va a servir como documento base para construir ese ensayo que les estoy solicitando. Bueno, no me puedo extender mucho aquí. Vamos a ver las preguntas. Vamos a abrir fila aquí. No nos vamos a demorar mucho porque ya son me gasté 20 minutos. Entonces me queda me queda incompleta la presentación. Y sé pues que tienen compromisos con otras asignaturas a las 8, entonces vamos a hacer lo más breve posible. Bueno, el internet está pero muy lento. Y bueno, viene por aquí. A ver. Bueno, ¿quién fue el primero que levantó la mano? Leighton, cuénteme. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le ha ido? Es que yo tenía una... Bien, señor. Gracias, ¿usted qué tal? Bien, bien, sí, señor. Profe, es que lo que pasa es que usted está, o sea, usted nos dice que los grupos son libres, ¿sí? Sí. Pero en la plataforma yo estaba ingresando a la materia y yo ya salgo asignado al grupo. Entonces, pues no sé si al momento de hacer Bueno, la entonces calificación, o sea, pues... va a tocar configurarlo de nuevo, pero entonces que lo hacen libre. Yo lo configuro nuevamente, no hay problema. Sí, profe, sí, porque es que, digamos, el tema es que, pues eso pasa en otra clase que estamos allí en grupos. Ajá. Y digamos, si un compañero del grupo sube el trabajo, le sale la nota a todos. Exacto. Entonces, bueno, entonces, no le queda... exacto. Vamos a hacer algo. Porque de pronto la configuración no está así, porque lo ideal es que usted pueda escoger
su compañero, ¿no? Por afinidad, bueno, por todas las condiciones y todos los factores. Entonces, vamos a hacerlo en grupo. Yo lo desconfiguro como si no fuera en grupo, porque va a tocar es así, pero usted me las presenta en grupo, ¿ya? Y obviamente que al subir el trabajo va a decir el nombre del grupo para yo poder colocarle la misma nota. Si usted sacó 5, pues y su compañero es Juan Esteban y el otro es Johan, todos tienen 5. Vamos a hacerlo así. Listo, profe, gracias. Entonces, no hay problema, yo quito esa configuración y lo trabajamos así. ¿Listo? Don Jairo. Listo, profe, gracias. Sí, señor, cómo no. Don Jairo Andrés Mejía. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Profe, una consulta. Con el texto básico del cual vamos a tomar referencia para hacer el ensayo, ¿tenemos que tener en cuenta todo el texto o hay páginas predeterminadas que tienen mayor contexto? Sí, hay unas páginas que hablan, sobre todo las primeras, hablan de el enfoque. Usted va a hacer el enfoque cualitativo y cuantitativo y mixto. Eso es lo que va. Sí, él generalmente está en los primeros capítulos. Pues en los primeros capítulos. Sí, en los primeros capítulos. Hay que revisar, de todas maneras, en los primeros capítulos. Obviamente que si usted quiere buscar otra bibliografía, de pronto más concisa, pues lo puede hacer. Eso sí, me tiene que decir de dónde lo sacó. Ya, no hay problema con eso. Para ponerle la referencia bibliográfica. Exactamente, sí, señor. Listo, profe. Sí, porque ya me estaba asustando y pues la página... No, está largo, está extenso. Pero usted seguramente busquen las unidades y usted se va a enfocar. ¿Qué quiero yo? Enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo y mixto. Y busque otra información por otro lado. Y construye su ensayo. No se dé mala vida. ¿Oye? Y lo otro, profe, en cuanto a las notas que todavía no están reflejadas en Sinú, ¿hay un periodo de gabela que su merced de pronto tenga? No, ya eso se subió ayer. Ellos tienen que migrarlas a Sinú. Sí, porque yo revisé hoy las notas en las horas de la tarde del día de hoy y todavía no se refleja. No, ya eso yo por lo menos hice lo que debía hacer, que era hacer la calificación, rellenarlo, pues lastimosamente a las personas que no presentaron alguna de las actividades ni la evaluación, y eso migra directamente a la plataforma. De todas maneras, me deja la inquietud, déjeme preguntar. Eso, pues según lo que se me explicó en la inducción, pues eso ellos en la parte de sistemas, ellos migran la nota, ¿ya? Ellos mismos se encargan de esa parte, ok, pero de todas maneras déjeme pregunto. Pero usted le fue bien, ¿no? Sí, señor. Bueno. No hay que preocuparse. De todas maneras, usted me deja la inquietud, yo investigo, a ver. ¿Oye? No, bueno, entonces... Acabo de verificar y todavía no se ve reflejada en ninguna nota. Ok. No, lo que pasa es que uno acá en la plataforma Moodle, y me perdonan, pues, si está mal pronunciado. No, uno hace referencia digital. Uno hace la migración, ¿sí? Uno deja un Excel que lo pasa a Secretaría, un Excel lo pasa a Secretaría General para que quede constancia de ese primer corte, y ese Excel migra hacia la plataforma Simo, ¿ya? Entonces, bueno, no entiendo por qué no aparece todavía, pero como le digo, me deja la inquietud, toca averiguar. Oye, no se preocupe, que eso debe reflejarse. Bueno, entonces empecemos. Ya, por aquí está el señor Adrián Leonardo Trujillo. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Profe, muy buenas noches, bien, gracias a Dios, sí señor. Profe, es que me conecté un poquito tarde, acabo de llegar de trabajar. Profe, no, tranquilo, no hemos empezado todavía. El proyecto de aula, según la entrega, solo es de los tipos de investigación, ¿cierto? Sí, señor. Que es cuantitativo, cualitativo y mixto. El tema lo sacamos de los de usted dice que podemos sacarlos de hay un documento base, sí señor, hay un documento base allí, se los mostré, creo que es el recurso, vamos a mirar, el recurso web 1 o 2, uno de estos dos es, ahora no lo memoricé bien. Aquí está el documento base, es una revisión extensa, pero entonces usted nada más se va a enfocar a los tipos de investigación que yo planteo ahí, ¿ya? Cualitativa, cuantitativa y mixta. Y si puede revisar, hacer otra revisión donde usted vea de pronto un documento más conciso, pues
Solamente tiene que citármelo ahí cuando vaya a presentar la bibliografía. Ok, listo, profe, muchas gracias, sí, señor. Sí, señor, lo puede hacer en grupo, lo puede presentar individual, solo que ahora me toca desconfigurarlo, ¿verdad? No les va a aparecer la opción de grupo, pero sí, al final cuando lo entreguen, que es hasta el miércoles de la otra semana, lo van a presentar en grupo máximo de 5 personas. Y el examen va para, lo voy a montar a partir del lunes o martes, máximo martes, para que tengan tiempo de contestar. Son 2 actividades las que se califican esta vez también, solamente son 2 semanas. Listo, entonces vamos con la revisión. Bueno, entonces de esto se trata el trabajo. Los tipos de investigación. Hay 2 enfoques generales. El tipo cuantitativo, en el cual usamos la medición de variables, y el cualitativo, que es más propenso a mediciones de tipo subjetivo. Entonces, cada uno pues tiene sus fronteras metodológicas, es decir, sus delimitaciones, su técnica, ¿verdad? Y la manera de hacerlo, su epistemología. Entonces, ¿qué podemos decir y qué podemos encontrar? Que dentro del método científico, dentro de la investigación científica como tal, mayormente existe el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Los que, por ejemplo, trabajamos en salud, generalmente los trabajos que presenta el personal de salud es de enfoque cuantitativo, porque nosotros trabajamos mucho con variables. ¿Y qué es una variable? Es un número, una cantidad que puede, como su nombre lo dice, variar. Por ejemplo, la talla de, digamos, la talla del curso, de este curso de investigación, que son 50 personas, varía, ¿no? Algunos puede dar igual, pero son 50 números, 50 variables, que, valga la redundancia, no son iguales la mayoría. Entonces, generalmente el recurso humano en salud trabaja o se enfoca a las investigaciones cuantitativas, porque miden una cantidad, miden una variable, ¿ok? Y las cualitativas son más, no tanto de datos, de variables, ¿verdad?, sino de conceptos. Y en muchas ocasiones conceptos subjetivos. Aquí hay una comparación de los 2 enfoques. Y aquí está el ejemplo, aquí está lo que les dije. Miden variables en función de la magnitud, de una magnitud. Siempre, ¿verdad?, tienen presente una medición. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una variable? El recuento de... Bueno, yo les hablo de lo que es más manejado en este trasegar del tema investigativo. Hablo pues de salud, pero por eso a veces pido que ustedes también participen, porque sé que hay diferentes profesiones aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la medición de recuento de plaquetas en pacientes con dengue. El recuento de plaquetas es una variable, ¿ok? Y es una variable que me determina si el dengue es dengue solo, o sea, dengue sin complicaciones, si es dengue con signo de alarma o si es dengue grave. Así se clasifica el dengue en medicina. Dengue, que la persona tenga fiebre, dolor de cabeza, y el recuento de plaquetas en menos de 150.000. Esa es una persona con dengue solo, dengue, sin complicaciones. Dengue con signos de alarma, la persona que tiene recuento de plaquetas menor a 100.000, con dolor de cabeza y con sangrados. Ese es un dengue con signo de alarma. Y el dengue grave, una persona que tenga un recuento de plaquetas de menos de 70.000, 50.000 y con hemorragias masivas. Ese es el paciente que se puede morir. Entonces fíjense que ahí estamos midiendo una variable que es el recuento de plaquetas con respecto a la magnitud. ¿Con respecto a quién? Al dengue. Entonces tengo una variable que es dependiente
¿verdad? Y tengo otra variable o otra magnitud que es independiente. Según el recuento de plaquetas, ¿cuál es el diagnóstico de dengue? ¿Ya? Entonces, casi siempre en el enfoque cuantitativo hay medición de variables, dentro de las cuales una es la dependiente y las otras son las independientes. Eso es lo que más que todo tiene que tener un método de enfoque cuantitativo en una investigación. Entonces, bueno, aquí está lo que estábamos diciendo. Aumentar o disminuir con el concepto de cantidad. Siempre medimos y como su nombre lo indica, esa medición puede variar. Y puede variar dependiendo de esa entidad que se presente. Aquí estamos poniendo por ejemplo el ejemplo del dengue, según el recuento de plaquetas. Dengue sin complicaciones, recuento de plaquetas mayor a 150.000. Dengue con signos de alarma, recuento de plaquetas entre 150.000 y 100.000. Y dengue grave, recuento de plaquetas menores a 100.000. En cambio, en el enfoque cualitativo, fíjense esta palabra, es muy subjetivo. No es como acá. Aquí está mostrando una realidad. Aquí no. Aquí depende de lo que el investigador que está haciendo este enfoque piense o experimente. Entonces, son estudios que tienden mucho a la subjetividad. Diferente acá. Acá usted puede medir y demostrar. Es así. Acá no. Acá usted puede hacer las experiencias y ese investigador que las hizo da su concepto, ¿verdad? Da su idea de investigación. ¿Y cuál es, digamos que, el plus de este tipo de investigación? Que otros investigadores que estén de acuerdo con lo que piensa este señor, ¿verdad?, apoyen esa idea y se convierta en un trabajo de investigación, digámoslo así, serio, con todas las de la ley, ¿sí? Y más que todo se basa en esa capacidad de ese investigador de poder observar y, digámoslo así, describir los fenómenos, más no buscar causas, más no explicarlos. Simplemente aplica la observación y los describe. Entonces, dentro de esa investigación cualitativa tenemos todas estos tipos, ¿verdad? Los estudios etnográficos, los estudios de teoría fundamentada, la fenomenología, el método biográfico. Ahora miramos cada uno en qué consiste. Historias de vida, estudios de caso, investigación-acción. En la parte de la etnografía, bueno, se ocupa o se enfoca de determinados grupos sociales. ¿Y qué busca conocer? ¿Cuál es la estructura de ese grupo social? ¿Verdad? Digamos, un investigador se fue a meter por allá, vamos a ver algo aquí cerca, al pueblo de Tuchín, Córdoba, aquí, donde hay una etnia zenú. ¿Qué hace ese investigador? Busca la manera, sí, busca tener una relación, buscar tener contacto con ese grupo étnico, esa etnia, porque es una etnia, la etnia zenú, y describir cómo vive esa comunidad, cuáles son las costumbres, sus arraigos, su cultura, qué produce esa etnia, qué comen, ¿verdad? Simplemente es describir a esa organización de personas. Y lo que hace pues es recopilar esa información, ¿verdad? Reconstruye esa cultura
conoce los fenómenos sociales de esa cultura, ¿verdad? Y la publica. Así de sencillo. Entonces, esa publicación se basa en las experiencias propias que ese investigador ha tenido en ese grupo social en el cual él ingresó, investigó y publicó. Entonces, características. Bueno, un investigador que se someta, ¿verdad?, a hacer estudio etnográfico de los diferentes grupos étnicos, pues debe dejar a un lado pues esas preconcepciones, esos estereotipos, ¿verdad? Esas, digámoslo así, concepciones erradas de este tipo de etnias o de grupos de personas o de grupos sociales. Y hacerlo, pues lo que ya dije, explora de manera cómo los fenómenos sociales son vistos y construidos por sus participantes, o sea, estudia la estructura social de esa etnia, como les dije, pues mira las costumbres, cuáles son los productos de esa etnia y lo publica. ¿En qué se basa? En la teoría social. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí de una vez sale la imagen del aborigen, ¿cierto? De esos pequeños grupos étnicos. Bueno, la etnia Zenú es bastante grande porque abarca desde Sampuezu, desde Sincelejo hasta por allá San Andrés de Sotavento. Ellos tienen su propio mapa etnográfico. Entonces, se trata pues de inmiscuirse, de meterse a esos grupos sociales y explicar cómo viven. Estudios de caso. Bueno, entonces la característica de este tipo de investigación cualitativa es un poco semejante a los casos clínicos en medicina, por ejemplo. Simplemente aquí se determina un caso específico, acontecimientos, sucesos, incidentes que le pueden ocurrir a una persona o a un grupo de personas, o sea que no es del común, por eso se llama estudio de caso. ¿Por qué les digo que es semejante a los temas de medicina? Este es muy semejante. Digamos, hay un caso que jamás se había descrito en la medicina. Por ejemplo, la coinfección, eso fue un caso real. La coinfección, o sea, un paciente que presentó infección por dengue, infección por chikungunya e infección por zika, y además de eso de remate tenía leishmaniasis, paludismo, o sea, 4 infecciones, una por dengue, que es un virus, por el zika, que era otro virus, el chikungunya, que era otro virus, y por un parásito. 4 infecciones al mismo tiempo. Eso se convirtió en un estudio de caso. Acá, ¿qué podría hacer en la parte de los estudios cualitativos? Digamos, cómo se comportaban, ¿verdad?, nuestros aborígenes en procesos, en rituales como los sacrificios, ¿verdad? Los sacrificios de otras personas. La manera en que lo hacían, ¿ya?, puede ser un estudio de caso. ¿Con qué se relacionan? Recolección de datos, ¿verdad? Recolección de datos particulares, o sea, es un suceso que no ha sucedido repetidamente, sino un suceso específico en ese grupo de personas o en esa persona. Las conductas asociadas, ¿verdad? Conductas diferentes a lo interpuesto por ese grupo social. ¿Ok? Por eso se llama así, estudio de caso. Un estudio o un caso excepcional. Entonces, dentro de ese estudio de casos tenemos otra clasificación, una subclasificación. Casos típicos.
Entonces, busca objetos como problemáticas en términos de información previa y regular. Cuando uno habla de caso típico, habla de algo que ya ha venido ocurriendo, algo que es común, ¿verdad? Por eso dice de información previa y regular. ¿Sí? Son los casos comunes, los que pasan sin extrañarse. Esto lo vi, esto lo presencié, esto lo vi en otra persona, esto sucedió en tal pueblo. ¿Ya? Tienen puntos de referencia. Casos extremos. Bueno, de ese caso seleccionado se puede tomar una variable. Esto facilita la delimitación del caso a estudiar. En el caso que les comenté, el paciente que presentó 4 infecciones al mismo tiempo, bueno, había que buscar las variables de cada proceso infeccioso, el recuento de plaquetas en el dengue, el valor de la IgM para serología de las otras enfermedades, de chikungunya, del Zika, y el recuento de hemoparásitos en el paludismo. Entonces, habría que mirar ese caso específico, esas 4 infecciones, cómo estaban afectando al paciente. Si presenta, por ejemplo, un recuento de plaquetas menos de lo normal, o si ya el paciente se nos convierte en un paciente con una enfermedad grave, con un recuento de plaquetas menor de 100.000 unidades. Esto delimita esa función, ¿verdad?, que es estudiar ese caso extremo. Eso se puede llamar, como su nombre lo indica aquí, estudio de caso extremo, ese que les estoy explicando, caso extremo. Casos marginales. Habla de esas características, ¿verdad?, que se cumplen aquí de manera común, pero que de pronto hay un individuo que no las cumple. Se habla de una desviación. Bueno, este man no hace lo mismo que se hace en el pueblo, las mismas costumbres, son atípicas sus costumbres. Entonces marginan ese caso marginal. Bueno, este tipo de estudio no tiene quien lo delimite, es decir, no tiene punto de referencia, ¿verdad? No tiene una estructura fija, una estructura estricta a seguir. Es decir, todo queda bajo la jurisdicción del investigador, como él quiera presentar su estudio. Y otra cosa que es importante, una de las características, no está sujeto a estadística. ¿Por qué? Porque la estadística corresponde más bien a los estudios cuantitativos. ¿Qué maneja la estadística? Cifras, números, proyecciones, ¿verdad?, posibilidades, riesgo de sufrir una enfermedad, riesgo de morirse. Eso es lo que maneja la estadística. Acá no. ¿Por qué? Porque simplemente no hay mediciones. Ahí es descripciones. Bueno, esto ya lo dijimos. Se puede hablar en términos de grupos como familia, comunidades, etnia, cómo viven las personas. Y vuelve, aquí lo mencionan, utilizan la observación. El investigador simplemente observa y escribe. Se puede basar, ¿cuál es el instrumento del investigador cualitativo? Las entrevistas, ¿verdad? Abordar a esos miembros de esas comunidades y hacerle las preguntas pertinentes, cómo viven, cómo realizan tales actividades, ¿sí? Ese es el instrumento del investigador cualitativo, diferente al instrumento que usa el investigador cuantitativo. Es un instrumento que se basa en números, que después le va a dar una estadística.
Bueno, otro tipo de investigación cualitativa pues es la historia de vida. Este es un estudio más que todo no de un grupo de individuos, sino o de un grupo como tal, un grupo social como tal, sino de un grupo particular o de una persona como tal. ¿Cuáles características tienen? Problemas relacionados con el ciclo vital, individual y familiar. ¿Qué ejemplos pueden ser? Carreras ocupacionales, migración, ahorita que pues se puso de moda en los últimos tiempos la inmigración venezolana, ¿verdad? Varias historias de vida fueron publicadas de cómo el venezolano pues tuvo que abandonar sus tierras, su familia, emigrar a los diferentes países, Colombia, Europa, bueno, el famoso esa vía que conduce desde Colombia a Panamá y se suben por México y los países de Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Se puso tanto de moda que eso había múltiples publicaciones en Facebook, hasta se volvió una moda pues esa migración a Estados Unidos por el tapón del Darién, por ahí. Sí, el peligro que era pasar por el tapón del Darién y todas esas condiciones insalubres y todo lo que tenía que pagar una persona para poder que la transportaran, los peligros de la selva, ¿verdad? Eso se volvió tan de moda últimamente. Entonces, eso es una manera de plantear una historia de vida. Vincula cambios sociales que afectan a grandes grupos. El mismo ejemplo de la migración venezolana, ¿verdad? Las dificultades en la economía, los temas sociales del país, pues condujeron a que mucha gente tomara la decisión de emigrar. Otro tipo de enfoque cualitativo es la investigación, acción participativa. En esta pues sí se exige unos elementos para poder aplicarla. Entonces nos basamos aquí, exige el desarrollo de un proceso de comunicación y decisión y ejecución. Fíjense que aquí hay unas etapas a seguir. Si usted se decide por este tipo de investigación cualitativa, tiene que pasar por estas etapas, o sea, sí está sujeto a unas fases: desarrollo de un proceso de comunicación, decisión y ejecución. Vamos con el siguiente. Este tipo de investigación de acción participativa tiene un producto, ¿verdad? Entonces lo define aquí, que puede entenderse como una decisión colectiva o de resultado de un proceso en el que estén involucrados tantos investigadores como sectores investigados. O sea, aquí relacionan los conceptos que pueda tener este investigador cualitativo, ¿verdad? Y también lo relacionan con esas personas o ese grupo que fue investigado. Pero la característica principal es que sigue unas etapas: proceso de comunicación, decisión y ejecución. Otro modo de investigación cualitativa, la teoría fundamentada. ¿En qué consiste? Recopilación de datos. Esto es muy semejante a la construcción de un ensayo, ¿verdad? Perdón, a la construcción de una monografía. La monografía es recolectar información de un tema específico por varias fuentes, ya sea de libros, de artículos, ¿verdad?, de publicaciones recientes. Y bueno, ya vimos cuáles pueden ser los tipos de fuentes. Pueden ser fuentes primarias y secundarias. ¿Y cuál es el propósito? Analizar y relacionar el fenómeno de estudio. Es un modo de investigación pues cualitativa
que exige la revisión exhaustiva de las fuentes de información. Y tras de eso, pues esa revisión exhaustiva debe tener una bibliografía bien fundamentada, bien cimentada sobre ese fenómeno que se está estudiando. Es muy parecido a el método de monografía. Fenomenología. Simplemente describe un fenómeno, más no lo explica. Y tras de que no lo explica, pues simplemente se genera una percepción emitida por el investigador. Entonces es uno de los métodos, uno de los tipos de metodología cualitativa que es muy susceptible a la subjetividad. Método biográfico. Bueno, aquí también parecido al anterior, al que comenté hace 2 diapositivas, la teoría fundamentada. Pero aquí pues se enfoca como a una historia de vida, ¿verdad? Reflejan la vida de una persona, aspectos que se pretendan destacar. Simplemente se fundamenta en todo lo que una persona hizo en su vida, digamos, la biografía de Simón Bolívar, para sacar una monografía, una descripción de lo que fue la vida de esa persona. La biografía de Adolfo Hitler. Simplemente se limita a ese ser, a esa persona, y se investiga, ¿verdad?, todo lo que esa persona hizo, porque es importante destacarlo. Ahora sí, este tipo de investigación, que es en la que nos hemos metido, en la que hacemos, la investigación cuantitativa, el enfoque cuantitativo. Entonces existen unos métodos, ¿verdad?, dentro de los cuales pues hay una medición. Entonces tenemos dentro de esta investigación cuantitativa la correlacional, estudio de caso, que es muy semejante a el estudio de caso de la investigación cualitativa. Los estudios, la experimentación post facto, o sea, qué sucede después de haber aplicado una medición en una experimentación, a estudios experimentales y cuasi experimentales. ¿Hay alguna pregunta hasta allí antes de empezar con estos estudios cuantitativos? No se olviden que la característica principal de estos estudios cuantitativos es la medición. Entonces, ¿en qué consiste la investigación histórica? Bueno, fíjense que aquí habla de varios verbos. Recolección de la información. Esa información es procesada y se evalúa. Se verifica, ¿verdad?, esos datos, se confrontan con otra información, se sintetiza, o se hace un resumen de lo que se encontró y lo lanza como evidencia. Fíjense que en resumidas cuentas es la aplicación del mismo método científico, pero aquí no está hablando de una recolección. Si yo recolecto información, es información que se pueda medir, que se pueda evaluar. Entonces, ¿qué se obtiene? Unas conclusiones que me corroboran la hipótesis o la solución que le di a esta reconstrucción. ¿De qué depende? Datos observados por otros, fuentes primarias y secundarias, y sí exige una rigurosidad, que sea sistemático y que sea exhaustivo. Por ejemplo, los estudios antropológicos. Fíjense que ya hay nueva evidencia de que está obligando de pronto a reconstruir los datos históricos, los datos de la historia, de cuando apareció el hombre. Han aparecido una serie
de datos que han sido recolectados, evaluados y verificados, en el cual pues el origen del hombre es más antiguo de lo que se piensa. Hubo civilizaciones más allá de lo que se ha escrito. ¿Ya? Entonces, eso requirió, pues, obviamente, de los datos observados, ¿cierto? Requirió de un proceso de verificación, lo que está obligando, pues, a reconstruir o a reescribir todo lo que se nos enseñó en historia del hombre, historia de la humanidad. Correlacional. Bueno, aquí el objetivo es relacionar una variable con otra. En el ejemplo que les puse del dengue, si yo tengo un recuento de plaquetas de más de 150.000, lo relaciono con dengue no complicado. Si yo tengo un recuento de plaquetas entre 150.000 y 100, lo relaciono con posible dengue con signos de alarma. Y si yo tengo un recuento de plaquetas menor de 100.000, lo relaciono con dengue grave. Eso es un estudio, el que estoy planteando, un estudio correlacional. Relación de variables. Una depende de la otra para clasificar. Aquí, estudio de caso. Bueno, un estudio de caso es muy parecido al estudio de caso cualitativo, ¿verdad? Pero aquí, como es un estudio cuantitativo, aquí medimos. O sea, en el caso de ese individuo que sufrió 4 infecciones, como se los mencioné, dengue, chikungunya, zika, ¿ya? Y paludismo, es importante pues hacer un estudio en ese individuo de por qué su sistema inmunológico permitió que sucedieran estos 4 eventos en el mismo organismo. Y eso se puede hacer en un solo individuo o en varios individuos que hayan presentado las mismas características. Es decir, si de pronto en esa misma fecha se hubiese presentado un caso semejante, pues había que hacer estudio de caso, de los dos casos. ¿Cuáles son las características? Bueno, esa información básica que nos da ese estudio de caso, que podemos obtener de ese estudio de caso, nos puede dar pie para investigaciones más amplias. Vuelvo y tomo el ejemplo del paciente que tiene las 4 infecciones. Bueno, y este individuo, ¿por qué presentó 4 infecciones al mismo tiempo? ¿Qué pasó con su sistema inmunológico? ¿Por qué el sistema inmunológico permitió que sucedieran simultáneamente 4 procesos infecciosos? Ya me da pie para investigar el por qué sucedió eso, investigaciones más amplias. Entonces habría que ver cómo estaba el sistema inmunológico del hombre, si tenía algún compromiso a nivel de otro sistema, ¿verdad? Cardiovascular, metabólico, etcétera, etcétera. Me da pie para hacer una investigación más amplia de ese caso. Ese solo caso. Arroja información importante sobre variables, interacciones y procesos que requieran ser investigados. Bueno, por lo mismo. Es curioso que en un mismo individuo haya sucedido 4 infecciones al mismo tiempo. Y sus resultados no son muy generalizables. ¿Por qué? Porque es un caso específico, es un caso que no se ve muy comúnmente, ¿verdad? En las poblaciones fue un solo individuo que en nuestra región presentó esas 4 infecciones en ese tiempo. Ok, entonces no podemos generalizarlo, más bien hay que individualizarlo. Ex post facto es un método que establece relaciones causa-efecto.
causa-efecto. ¿Ya? Exponer a un individuo a cierta condición para ver qué sucede. Aquí, digamos que podríamos mencionar esos casos esos estudios de casos y controles. ¿Qué pasa con esos estudios? Digamos, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sucedió? Vamos a poner el ejemplo de la misma pandemia del COVID, con el tema de la vacuna, que hubo mucha polémica por el uso de la vacuna, que esta vacuna sí, que esta vacuna no, que esta es mejor, que esta es peor. Fíjense que el tema de la vacunación contra el COVID no solamente el que sucediera la infección por el COVID, que es una enfermedad nueva, una enfermedad que no se conocía, ¿verdad? Pero sí había estudios previos para la realización o adelantar vacunas para virus parecidos al COVID. Por eso fue que la vacuna no se demoró, ¿verdad? Entonces el dilema fue, bueno, ya se hicieron los estudios respectivos en tantos seres humanos, pues los efectos son estos. Ahora, ¿qué va a pasar con la aplicación masiva de la vacuna? ¿Verdad? Bueno, entonces hubo mucha especulación al aplicar la vacunación. Hay gente que falleció después de habérsela colocado, se enfermó más después de habérsela colocado, ¿verdad? Entonces se debe establecer la causa y el efecto. ¿Qué causó? ¿Cuál es el efecto que causó la vacuna al aplicarla masivamente? Obviamente, pues el efecto benéfico que se quería era la inmunidad de rebaño que se pudo obtener con la vacunación de más del 70% de la población, ¿no? Entonces, podríamos decir que esos estudios que tienen que ver con la vacunación son estudios de este tipo. Posibles relaciones causales que pueden determinar los beneficios en técnicas estadísticas. ¿Qué pasó? Debido a la aplicación de esta vacuna, o sea, cuál fuere, ¿verdad? Pfizer, bueno, todas las vacunas que ustedes conocen, ¿cuál fue el beneficio de la población? La reducción de la morbimortalidad, el efecto de rebaño, porque aun cuando hubiese personas que no se hubiesen querido vacunar, pues iban a obtener ese beneficio, porque las demás sí lo hicieron y no se disminuía la posibilidad de contagiarse. Entonces, pues estos estudios pueden ser de ese tipo. La investigación experimental también menciona las relaciones causa-efecto. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición en este tipo de investigación experimental? Requiere de uno o más grupos llamados experimentales. En este tipo de investigación podríamos mencionar lo que se llama estudio de casos y controles. Vamos a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuáles serían los casos? Las personas de 50 a 60 años que fuman y la posibilidad de desarrollar enfisema pulmonar o cáncer pulmonar durante 10 años. ¿Y cuáles serían los controles? Las personas sanas de 50 a 60 años que no fuman. Y se le hace el estudio durante esos 10 años. O sea, tenemos los casos que son las personas que sí fuman durante 10 años y las personas controles que no fuman durante 10 años. ¿Qué se obtiene? Una información. Los efectos del uso de tabaco en la salud de las personas que sí fuman. Versus
las personas que no se someten a fumar. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Las personas control seguirán sanas y las personas que fuman pues tendrán enfisema pulmonar, cáncer de pulmón. Entonces, por eso dice uno o más grupos. Entonces tenemos un grupo caso y un grupo control. Se puede hacer en el grupo, en un solo grupo, y vamos a poner el mismo ejemplo. Personas que no fumen y que se sometan a fumar, bueno, eso en términos de ¿cómo es que se llama? De ética profesional, pues no estaría en la cabeza de ninguno, ¿verdad? Someter a una persona que fume durante 10 años a un grupo de personas a ver qué efectos tiene, ¿verdad? Pero es para explicarles pues cómo se maneja este tema de la investigación experimental. O sea, el investigador somete a las personas, ¿verdad?, a una experimentación. Esto se ve mucho pues en la creación de fármacos, en la creación de los fármacos, en la síntesis de fármacos que pueden ayudar a la salud de las personas. Digamos, cuando salió, ¿qué medicamento mencionaré aquí? Cuando salió el sildenafil, la pastillita azul, el famoso Viagra. Un producto de estos, de tipo farmacéutico, se somete a varias etapas. Se somete a varias experimentaciones. Primero, con todos los permisos, ¿no?, en animales, y después pasa al ser humano. Y ese ser humano que se somete al estudio, pues le pagan. En muchas ocasiones, bueno, usted va a experimentar con este fármaco, lo va a tomar y le vamos a pagar y vamos a estudiarlo a ver qué pasa con este fármaco. En principio el sildenafil estaba sintetizado para los problemas gastrointestinales, las gastritis, las enfermedades acidopépticas. Y de hecho sirve para eso, porque sí se demostró. Pero ¿cuál fue el efecto colateral? La potencialización de la libido sexual del hombre, ¿verdad? La erección. Entonces, es un tipo de investigación experimental que dio resultado para lo que se estaba investigando, porque en realidad el sildenafil también sirve para la gastritis, pero dio como un incidente, un descubrimiento incidental, ¿verdad? La potencia que producía en la erección del hombre. Hay otro tipo de investigación cuantitativa que es la cuasi experimental. ¿En qué consiste? Bueno, allí conceptualiza que este tipo de método se aproxima a los resultados de una investigación experimental en situaciones que no es posible o no es estrictamente necesario el control y manipulación absoluta de las variables. Es más apropiada en situaciones naturales que no se pueden controlar todas las variables de importancia, y también estudia relaciones de causa-efecto, pero no en condiciones de control riguroso. Es decir, somete a ese grupo a la experimentación, pero no una experimentación rigurosa, donde tiene que seguir varias fases, ¿verdad?, sino que lo deja libre, digámoslo así, esa experimentación la deja libre a ver qué sucede. No controla variables, no hace un control organizativo de la investigación experimental, sino simplemente deja que se desarrolle, se somete a un grupo de personas, digamos, a un uso de algún fármaco, y solamente no es lo ideal, ¿verdad?, porque no se trabaja así en el tema de farmacia, en el tema de fabricación de medicamentos, pero se los explico así para que se pueda entender. Simplemente se deja que ese grupo de personas se someta a ese tipo de experimentación y no entra en esa rigurosidad que sí tiene este método de investigación experimental. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, profe, yo iba a hacer de pronto alusión a que es como cuando hacen referencia a estas experimentaciones placebo. Correcto, es un ejemplo. Digamos, esas experimentaciones placebos en la cual, para quien no sepa,
es cuando usted tiene un grupo de personas a las que les da un medicamento para la ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? Y otro grupo de personas a las que les da una pastillita que no contiene nada, no contiene ansiolítico, pero que sufre de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? A este grupo de personas a las cuales usted le da ese placebo, a esa pastillita que no tiene nada, les produce un efecto benéfico el saber que están tomando una pastillita para mejorar la ansiedad, sin tomar ansiolítico. Entonces allí no es necesario que el investigador manipule las variables, ¿verdad? Simplemente demostró que a nivel psíquico, a nivel psicológico, la persona también puede mejorar su condición física. El saber que se tomó un medicamento que en realidad no tiene nada para la ansiedad y se calma. Entonces muy buena la apreciación del compañero. Bueno, entonces esta grabación, ya me pasé 13 minutos, lo vamos a subir a la plataforma inmediatamente apenas pueda crear el link por YouTube y por la plataforma Meet. Entonces les digo algo, cualquier inquietud me escriben al correo, yo trataré de contestarles y vamos a plantear una tutoría. Vamos a revisar la otra semana cómo van los trabajos. Entonces eso será en un horario diferente a este. Puede ser hoy es jueves, puede ser el día miércoles, podríamos revisarlo, ¿verdad? Perdón, pero habría que plantearla antes. No, hay que plantearla antes porque hay que entregarla el miércoles. Yo se las voy a montar la tutoría para revisar los trabajos, para ver quién requiere pues un apoyo. Vamos a montarla para el día lunes a las 6 de la tarde. Quien pueda entrar la toma y aquí hablamos, ¿oyeron? Para revisar los trabajos. Profe, buenas noches, una pregunta. Sí. ¿De cuántas páginas sería el ensayo? No, 5 cartillas y la última es la bibliografía. 5 cartillas plenas, ¿ya? Y la última es la de la bibliografía, donde sacaron la información. O sea, el ensayo como tal tiene que tener 5. Sí, 5 cartillas es suficiente. Pero en presentación Word con las normas APA, que ustedes saben. O sea, todo, digamos Word. que 6 con la bibliografía. ¿Sí? 6 con la bibliografía, correcto. 5 plenas y 6 con la bibliografía, correcto. Ok, gracias. Esas son las páginas, ¿sí? 6 Sí, páginas. el número de páginas, con todas las normas y en Word, por favor. En Word. Obviamente lo pueden presentar en PDF, pero sustraído de un archivo Word. Profe, una pregunta, el enfoque mixto es la combinación de... Es la combinación, es lo que yo explicaba del estudio de caso, ¿verdad? En el estudio de caso, fíjense que es semejante a lo que explicamos en el enfoque cualitativo y lo que explicamos en el enfoque cuantitativo. Es la elección, ¿verdad?, de un caso que no se ve comúnmente dentro de lo descrito en la ciencia. Entonces, podría decirse que esto es una intersección, es como que lo que se asemeja entre los dos enfoques de investigación. Coge de las dos partes, o sea, toma un individuo, en el caso que les puse, toma un individuo que sufre 4 infecciones al mismo tiempo, que eso no se ve, eso no es común. Ahí lo toma, ahí como tal es un enfoque cualitativo. Te lo traes al enfoque cuantitativo cuando empiezas a medir variables, es decir, el por qué sufrió y en cuánto presentó de recuento de plaquetas en su infección por dengue. ¿Cuál es el valor de la IgM, o sea, el examen que me determina si está sufriendo de Zika? ¿Cuál es el valor de la IgM si está sufriendo de chikungunya? ¿Y cuál es el recuento de parásitos porque está cursando con paludismo? Y ahí lo lleva al enfoque cuantitativo. Entonces ahí podríamos hablar de ese enfoque mixto, en ese sentido, en esa parte. Lo podrían tomar para presentarlo así.
Entre más ejemplos pueden presentar ustedes, mejor. De cada enfoque, un enfoque. Si pueden presentarme ejemplos en un párrafo, eso no tienen por qué hacer un trabajo, sino un párrafo así. Un ejemplo que puedan darme para que lo expliquen mejor. Y así saber yo que lo han entendido. Bueno, mis estimados, los dejo. Entonces, profe, disculpe, es que yo tengo una pregunta. Sí, claro. Profe, es que a mí me inscribieron a esta asignatura tarde, ¿sí? Y pues yo pude presentar el examen y pude presentar el ACA, ¿sí? Sí. Pero el foro metodologías de investigación yo no lo pude presentar. No, ese no se calificó, no te preocupes. Ah, ok, bueno. El examen y esos son los porcentajes de esta segundo corte también. Vamos a hacer 2 actividades, que es lo que alcanzamos a hacer. El foro no se calificó, era para que pues tuvieran una introducción a la temática, y habíamos tenido dificultades, ¿verdad? En el inicio de las actividades como tal, fue algo pues traumático. No se calificó, sí se tuvo en cuenta, pero se calificó nada más la actividad AK1 y la evaluación. Y aquí, en esta segundo corte, se va a calificar la actividad AK2 y la evaluación, que como les digo, vamos a montarla lo más pronto posible entre lunes y martes de la otra semana para que la tengan ahí, para no andar corriendo el fin de semana contestando, ¿no? No queremos eso ahora, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, con tiempo. Listo, Gilbert, vale, Ricardo, ¿cómo no, don Daniel? Don Gilbert, Ricardo, cuénteme. Profe, sí, buenas noches, qué pena. ¿Cómo le ha ido? Sí, ya vio el mensaje, es que lo que pasa es que no me aparece la nota cargada en sí, hay que envío Camitica, profe, qué pena. No, lo que pasa es que eso es, alguien me la hizo al principio, alguien me hizo la pregunta al principio. Ok, qué pena. No, tranquilo, estamos para ayudarnos. Bueno, ya la nota está como tal migrada hacia la plataforma Simo, porque ya se cargó, ya se configuraron los porcentajes, y bueno, me queda la inquietud, voy a preguntar el día de mañana a ver por qué no les aparece aún. Pero a usted le fue bien, me imagino. Creo que sí. ¿Usted le fue bien en el examen? Sí, señor. Ah, bueno, sí, bueno. Pues, Ustedes tienen la nota, de todas maneras, ustedes tienen la nota, y pues cualquier cosa, ahí está la nota, y tiene que aparecer. Vamos a ver, yo pregunto mañana. Bueno, los dejo. Que estén muy bien, saludos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Estamos hablando. Gracias, profe. Luego, perdón.